Saludos. Tenía la intención de haber preparado este vídeo en un solo bloque, pero como he visto que se hace muy largo y hay mucho que explicar, voy a hacerlo en dos o probablemente más. Hay muchas cosas que hay que saber, que simplificarlas para entenderlas es difícil, así que voy a procurar ser lo más concreto. Y por favor, si algo no queda claro, ponérmelo en un comentario y bueno, intentaremos preparar pequeños vídeos aclaratorios para cada trocito que no se entienda bien. Hay muchas tecnologías en juego, hay muchas cosas que aclarar y bueno, puede ser que no quede bien. De nuevo os pido disculpas por mi garganta. Primavera, Sevilla, calor, polen en cantidades industriales, alergia al ataque. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos allá. Si veis que muevo la cara de un lado a otro, es que tengo varias pantallas y manejo el tinglado de un lado y de otro. Para planificar la instalación tenemos que tener algunas cosillas pensadas, ¿no? Que eso va a planificación. Cosas tan sencillas, tan claras como, bueno, sí, es cierto, necesitamos preparar un material, una serie de cables, una serie de cosas y estudiar en el escenario, que es donde realmente tendremos el problema. Vamos a empezar por el material. El cableado de red. Obviamente necesitamos cables. Si vamos a conectar cosas unas con otras, me vais a decir, bueno, tenemos wifi. Yo, vale. Tenemos wifi, pero si el wifi va a nacer como mínimo en el router que vamos a instalar, antes no hay wifi. Así que hay que preparar unos cables. Como mínimo vamos a necesitar dos cables de red. Uno probablemente ya lo tengamos, suele venir de regalo con el router. Necesitamos otro. Vamos a ver. Los cables de red, por favor, que sean bonecitos. Cada vez nuestras conexiones, nuestro internet va más rápido. Utilizar un cable de mala calidad o que no soporte toda la velocidad que nuestro router es capaz de entregarnos va a significar automáticamente que vamos a perder calidad. Y en vez de mejorar nuestro sistema, lo estamos limitando artificialmente con cosas que realmente son fáciles de reemplazar y son muy baratas. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Las categorías de los cables. Los cables de red tienen siempre escrito en el borde del cable, voy a coger uno de aquí del estante. Vamos a ver. Esto es un cable de red y sobre el borde del cable de red siempre tiene puesto la categoría del cable, ¿vale? Por ejemplo, este cable de aquí, lo acerco a la cámara a ver si se ve. No se ve muy bien, pero bueno, no lo vais a tener que creer. Pone tipo 5E. Obviamente no es el mejor cable, pero bueno, es el que tenía que a mano para enseñar. ¿Qué es eso? Bueno, suele poner tipo o CAT de categoría escrito en el cable. La categoría es cómo está el cable hecho por dentro y en consecuencia qué velocidad nos va a permitir. Si tenemos un acceso que llega hasta los 500 gigas, podemos utilizar categoría 5 o 5E sin problemas, ¿vale? Si nuestra red llega al giga o lo supera, hay que utilizar categoría 6 o 7. Vamos a poner las cosas en su medida. Las señales que se transmiten por el cable cambian muy rápido cuanto más velocidad tenemos. Eso genera una serie de tensiones eléctricas, genera unas oscilaciones
No vamos a meternos en detalles técnicos muy altos, pero si nuestro cable no tiene un aislante adecuado, un trenzado adecuado, un diámetro adecuado, va a generar ruido eléctrico y en consecuencia la información no va a poder ir a la velocidad que necesita. Es muy triste que por un cable que puede costar 3 euros, 4 euros, toda nuestra red se va a paseo, ¿de acuerdo? Entonces, centrándonos, si nuestra conexión a internet no supera los 500 megas, categoría 5. Si la supera, con un 5E, si son cables muy cortos, no más allá de 1 metro, puede ir. Si supera el metro el cable, por la ubicación, por lo que sea, categoría 6, ¿de acuerdo? Se puede utilizar, por supuesto, siempre categorías más altas. Siempre te puedes curar en salud, y utilizar un cable de mejor categoría por si más adelante sube, ¿vale? Pero tampoco matemos moscas con cañones. O sea, si tengo un ancho de banda de 50 megas, comprar un cable de 10 euros el metro, categoría 7 o superior, es una estupidez, ¿de acuerdo? No nos pasemos. Las cosas cambian de precio muy rápido y bajan de precio muy rápido. Es una soberana tontería comprar algo cuyo precio es del entorno de 2 euros, 3 euros, gastarnos 10 euros en eso pensando en que me puede hacer falta en 2 años, en 3 años. En 3 años esos 2 euros están amortizados, compro un cable nuevo que seguro que en 2 años vale esos 2 euritos de antes, ¿vale? Vale, seguimos. Una tontería, el formato del cable. Hay varios formatos de cable. Hay cables redondos, como este que os he enseñado antes. Tengo que tener cables planos, pero están ahí escondidos. Los cables redondos abultan más, son más gruesos, pero están pensados para distancias más largas. Si nuestro cableado, por lo que sea, supera los, pongamos, 3 metros, utilizar cable redondo, porque en el cable redondo los hilos están trenzados entre sí de una manera específica que permite que las interferencias entre los cables se anulen. Hay unos cables planos, como este del dibujo, que no tienen ese trenzado, no se deben de utilizar en distancias superiores a los 2,5 metros, 3 metros, porque no tienen esa anulación física de interferencias por el trenzado del cable. Por contra, estos cables planos son muy fáciles de disimular o de pasar por detrás de un mueble, por detrás de un cuadro, algo por el estilo, precisamente porque el espesor del cable es muy pequeño, del orden de 1 o 2 milímetros, con lo cual es fácil de esconder. Se pueden comprar en cualquier sitio, Amazon, eBay, cualquier sitio de esos, o tiendas de electrónica, tiendas de informática, es fácil. Simplemente hay que saber qué quieres, si un cable plano o un cable redondo, ¿vale? Bien. Una vez que tenemos los cables, vamos a hablar del switch. ¿Qué es un switch? Un switch es una especie de ladrón, de repartidor. En el vídeo que hice de las partes de un router, creo que queda claro. La idea es que casi todos los routers comerciales que nos pone el operador por detrás llevan varias conexiones de red, ¿no? Esas varias conexiones de red lo que forman es un switch interno. Si solo vamos a hacer una conexión a la salida de nuestro router, no nos hace falta. Si vamos a hacer varias conexiones a la salida de nuestro router, sí. Esto que he puesto aquí es una exageración, 48 bocas no vamos a necesitar, ¿vale? Vamos, una cosita así de 5 bocas de sobra. Esto vale 10, máximo 20 euros. Eso sí, el switch tiene que soportar más velocidad, o al menos la misma velocidad,
que el máximo que nos va a dar nuestro router, porque si no se convierte en un cuello de botella. Pensar que de nada me sirve tener una conexión de 300 megas y mi switch soportar 100 megas. Es decir, que el switch, el repartidor, va a ser un freno para mover la información. Casi todos lo ponen en la escrita, los megas que soportan. Hoy día un switch que conmute a 1000, a 1 giga, vale lo que os he dicho, de 15 a 20 euros. Aquí de verdad no merece la pena iros a un switch más pequeño, sobre todo porque la tecnología actual lleva la conexión a giga directamente en el chip del switch. Si compráis un switch que no llega a giga, es un switch entre comillas viejo, lleva fabricado 3 años, ¿vale? Eso aquí sí merece la pena, porque aquí la diferencia entre uno y otro son 2 euros, o sea, de 12 a 15 euros, ¿vale? Y aquí os digo que es mejor utilizar MDX. ¿Qué es eso? Los cables de red, tradicionalmente, cuando uno construye un cable de red, de los hilos hay que puentear o cruzar unos hilos para origen, destino, bueno, una historia. Hace tiempo que los switches resuelven eso. Si un switch soporta auto MDX, significa que detecta el tipo de cable y él internamente hace esos cruces, con lo cual tú te olvidas de eso. Tú pones un cable del que has comprado cualquiera, te olvidas de si tienes que hacerle puentecitos o no, te olvidas de todo, el switch lo detecta y él internamente hace los cambios. Te olvidas del problema y así simplemente compras cualquier cable de red, no te complicas, te sale más barato y además es más eficiente, enchufas y funciona, ¿vale? Bien. Otra cosa a tener en cuenta son los enchufes. Es una tontería, pero a mí me ha pasado. Como vamos a hacer nuestro router y vamos a añadir una serie de elementos que pueden estar o no dentro, o podemos añadir algo al lado, o sea, junto a la instalación que nos han hecho, a lo mejor no hay allí donde conectar eléctricamente estos dispositivos. Es una tontería, pero nos hacen falta. Y como además son cosas que suelen estar un poquito inaccesibles, yo os recomiendo montar algún tipo de regleta de enchufes, algo parecido a esto, que tenga un interruptor para poder apagar y encender todos los dispositivos de una vez. Parece una tontería, pero va a ayudar un montón. Y si buscáis algo así, es mejor. Etiquetamos qué botoncito es el router, es el switch, es lo que sea. Si vamos a hacer una instalación más o menos compleja, ya veremos que esto se puede complicar un poco, sobre todo si queremos sustituir ese router que nos ha entregado el operador por uno que hagamos nosotros, que es de lo que se trata, o que ya hemos comprado, lo que sea, ¿no? Y al mejorar todo lo que un router tiene dentro, recordad que hay un vídeo por ahí con las partes del router, por piezas que hacen ese trabajo mejor, en consecuencia son piezas independientes, pues necesitan conexiones de corriente independiente. Si tenemos un problema con ellas, solo tenemos que apagar y encender su interruptor. Es un poco bestia, es reiniciar a lo bestia, pero es muy sencillo tener una regleta con unas lucecitas, y cuando te llaman por teléfono, en casa no funciona, dice, mira, la tercera luz de la izquierda, pulsa y se apaga, vuelves a pulsar y se enciende y se soluciona. Pues eso es simplificar un poco el manejo de todo esto, ¿vale? Sabemos que por software podríamos reiniciar el dispositivo, pero esto simplifica, y es de lo que se trata. Acordaros que también hicimos una regleta wifi en el canal, o sea, que si en lugar de esto ponemos una regleta tipo wifi como la que hicimos el otro día, podemos desde el móvil encender y apagar estos dispositivos a distancia. Interesante, ¿verdad? Quedároslo por ahí. Bien. Otras cosas que nos van a hacer falta. Vamos a colocar unos pocos de cables. Vamos a colocar
vamos a ser un poco curiosos, por favor. Vamos a ser un poco curiosos y vamos a utilizar elementos para hacer el recogido de los cables. No veis mi mesa, pero esto es un maremándum de cables, pantallas. Obviamente esto es el terror de mi esposa cada vez que se asoma aquí, o de cualquiera cada vez que ve todo esto. Pero esto no lo vamos a tocar todos los días. Esto, una vez instalado, se tiene que quedar. Y cuanto más curioso y menos cables por medio, menos pueden tocar, menos nos lo van a estropear, mejor queda y más fácil de mantener. Cosas que nos van a hacer falta. Pues probablemente necesitemos unas bridas. Bueno, en España se llaman bridas. Son estas tiritas de plástico que se cierran mecánicamente y que quedan cogidas. Es esto, perdón, al mover el ratón he pulsado la ventana. Eso es. Bien, este tipo de bridas son muy prácticas. Sujetan los cables, quedan cogiditos, vale, y además son muy baratísimas. Hay otras opciones. Por ejemplo, estas otras son bridas de velcro. Yo las uso muchísimo porque me permiten sujetar cosas, y si añado o quito un cable, simplemente puedo abrirlas, poner el cable y cerrarlas. También las hay de plástico con posibilidad de recerrar, o sea, abrir y cerrar, como las que están a la derecha. De las bridas estas de velcro, incluso tengo algunas que son grandes, así de anchas y un par de metros de largo, que las utilizo cuando tengo que sujetar un altavoz o algo. Son terriblemente resistentes, son muy duraderas y permiten, sobre todo si son de colores, es decir, con este color he fijado esto, con este color he fijado el otro, son muy cómodas. Otra opción son los canutillos o espirales, sujetacables, fijacables, casi te lo llaman de una manera. Aquí os he puesto dos ejemplos. El blanco es una simple espiral de plástico que simplemente la abres, la enrollas a los cables y te quedan hechas un único mazo. Es muy cómodo y visualmente queda muy bien. Estas grises que están a la derecha son más complejas porque tienen un proceso de ir abriendo y cerrando unos dientecitos que sujetan los cables. Son más profesionales, son mucho más duras y son mucho más caras. Yo he comprado de esta blanca o semitransparente un paquete de 5 metros y me ha costado 1,5 €. Cortas el trozo con una tijera, coges el mazo de cables que vas a utilizar, lo lías, simplemente lo abres un poco la punta y vas haciendo... Imaginaos cómo es tan sencillo como liarlo y quedan todos los cables hechos un mazo que necesitas tocar. Simplemente desenrollas, quitas los cables que necesites y vuelves a enrollar, pero te queda todo hecho un único mazo, no quedan los cables desperdigados. Visualmente es más agradable, coge menos polvo, estamos hablando del hogar, coge mucho menos polvo y queda visualmente mucho más agradable y menos enredo. Es una tontería, pero es muy interesante. Y más cosas. Bueno, sí. Vamos a hablar de cosas raras. VoIP. Telefonía sobre Internet. Por lo menos aquí, en España, empieza a ser muy normal que los operadores de Internet utilicen telefonía sobre IP. Es decir, el teléfono va conectado al router. El router que te han puesto, que realmente no es solo un router, hay muchas más cosas. Tu teléfono está conectado al router. Quiere decir esto que tú no tienes una configuración independiente de telefonía y de internet, ¿vale? Tu teléfono es digitalizado y está por internet. Esto nos va a complicar la instalación, eso significa que hay un dispositivo, un bridge significa puente,
entre la telefonía tradicional e internet dentro de nuestro router, o a veces en un dispositivo aparte, pero normalmente dentro. Puede hacernos falta ese dispositivo si vamos a sustituir el router de la operadora por el nuestro. Es un dispositivo que vale 11 euros. El barato comprado en China, el carísimo marca Cisco Linksys 6 estrellas puede costar 200. Por el camino hay muchos precios. Vale. Pero quiero que quede claro. Bien. Voy a hablar de las conexiones ADSL, que son las que están desapareciendo en España y bueno, puede que en muchos sitios estén. No llega una fibra a casa, sino que llega un cable de teléfono y este cable se separa normalmente en dos. Uno va al router y el otro va al teléfono. Eso es fácil de reconocer. Normalmente hay un punto donde se bifurca la conexión. Es decir, hay un splitter. Es una cosa como estos que os he pintado aquí abajo. Se bifurca y va a nuestro teléfono y a nuestro router. Suele ser fácil de reconocer porque o hay un aparatito como estos de aquí abajo o nos obligan a poner entre el teléfono y la roseta unos filtritos, unos enchufitos para que funcione. Para poder reemplazar el funcionamiento de ese router por uno fabricado por nosotros, no lo vamos a poder eliminar del todo porque además ese router sirve de interfaz con la red telefónica. Lo que sí podemos es colocar detrás de ese router el nuestro y que ese router sirva solo de paso, ¿vale? Eso solo funciona si nuestro operador soporta lo que se llama el modo monopuesto o modo terminal o monored, o depende del sitio, y nos quedaría una instalación con esta pinta, ¿vale? La línea entra en el router del operador y hay un cable hasta nuestro router. He pintado el círculo gris, que es el icono internacional de router, porque todavía no sabemos cómo va a ser nuestro router, ¿verdad? Y ahí en medio hay una red de transición. Lo veremos en más detalle en la segunda parte cuando hablemos de la instalación de nuestro router, ¿vale? Segunda o tercera, ya veremos. Vale. Cuando hablemos de fibra sin voz IP, es decir, que la línea telefónica no tiene nada que ver con nuestro router, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues sabemos que si apagas el router sigues teniendo teléfono. Si apagas el router y tu teléfono ya no funciona, tu teléfono es un voz IP, ¿vale? Normalmente hay un aparatito que se llama, aquí le llaman ONT, similar a este que os he puesto aquí abajo, que es un aparatejo donde entra la fibra y de ahí sale un cablecito que va a tu router. Cuando realicemos la sustitución vamos a poderlo reemplazar del todo. Vamos a tener una situación como esta. La fibra llega a la ONT y la ONT va a ir directamente a nuestro router. Y nuestro router nos va a dar todo el servicio que nos daba el router de la operadora, ¿vale? En este caso, nuestro router va a ir conectado directamente a la red de la operadora y directamente a internet. Fácil, ¿verdad? Bien. Si tenemos una conexión de fibra con voz IP, es decir, si tú sigues el cable del teléfono y termina enchufado en tu router, probablemente tienes voz IP. Si quieres estar seguro, apaga el router y te quedas sin teléfono, ¿vale? Esta es la situación más complicada, más difícil, y esta es la que os explicaré en el siguiente capítulo, porque se complica mucho. Se complica, hay muchas cosas que entender y sobre todo últimamente que los operadores también nos están dando servicio de televisión. Eso queda un poco difícil de ver, y como queda un poco difícil de ver, vamos a dedicarle un vídeo solo a entender eso. Señores, lo veremos en el siguiente capítulo, así que hasta el próximo episodio. Un saludo.